Buenos días, queridos y apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios Uribes School. Reciban el saludo y cariñoso de su profesor Jesús Narro Vázquez y a nombre de la institución también en esta nueva semana de labores académicas. Iniciamos un nuevo trimestre, una nueva unidad. Asimismo también contarles que vamos a continuar con nuestras labores académicas a través de este medio, no sin antes recargarles lo importante y lo valioso que es tener en cuenta el mes en el cual estamos. Estamos en el mes de la patria, en el mes de nuestro terruño, el mes de nuestro Perú, como se dice. Y haciendo mención a eso, anteriormente, años anteriores, usábamos nosotros la escarapela para ir al colegio. Asimismo también eh, era nuestro, como se dice, sentirnos identificados con nuestro Perú, era un gesto. Por ese mismo aprovechamos este tiempo también para poder nosotros continuar promoviendo la identidad nacional, la identidad cultural, el amor a nuestra patria, recordando pues así y dándole ese homenaje a los colores de nuestra bandera. Ese testigo silencioso de muchos hechos históricos y procesos históricos importantes para nuestro país. Asimismo, aplaudimos a cada uno de nuestros compatriotas que están dando todo de sí en hospitales y están contrarrestando la situación en la cual estamos pasando hoy en día. Nos toca continuar, chicos, así que hemos preparado una clase para nuestros alumnos de quinto de secundaria. El tema de hoy, identidad cultural, de nuestra modesta casa de estudios Uribes School, queridos estudiantes, su profesor encargado del curso de DPCC y también de Historia Universal. El día de hoy tenemos un curso netamente para DPCC. ¿Qué es la identidad? Partamos desde ya, desde ese punto para nosotros. ¿Qué entendemos por identidad? Partimos de que la identidad es una acción prácticamente hoy en día. ¿Por qué? Porque parte de que debemos tener claro este sentido de acción que tiene cada individuo o que puede tener un grupo con un bien material o intangible. No parte de que nos debemos sentir identificados con lo que somos o lo que queremos o lo que nos gusta. Debemos sentirnos identificados con nuestras creencias. Prácticamente es una acción que nosotros vamos a realizar, que cada uno de nosotros realizamos, ¿no? Entonces, desde nuestra identidad, la expresión cómo tomemos y cómo actuemos hacia nuestra cultura. Una persona se identifica por la música que escucha, por la religión, por la moda, por la cosmovisión, se puede decir. Pero muchas veces nos identificamos con otros tipos de música que no son propias de nuestro territorio o nuestro terruño. Entonces, ¿cuándo vamos a ver eso como tal? Es cuando separamos el término. ¿Me dejo entender? Separamos el término y nos abocamos primero. ¿Qué cosa es una identidad, como le decía hace un rato? Desde un punto de vista, la actividad es una acción que realiza todo individuo hacia algo o hacia lo que pueda apuntar o ver, ¿no? Un gusto, una condición, una creencia, ¿no? Yo me siento identificado con esta creencia, con este tipo de música, con esta moda, con esta religión. O sea, es una acción que hace el ser humano. Ahora, cuando el término es complementado con otro, adquiere otro significado, un significado más grande, un significado más macro, por así decirlo. Entonces, por lo tanto, nosotros como tal vamos a poder decir que la identidad, ¿no?, se considera como un proceso a partir del cual el individuo se autodefine y se autovalora. Como le decía, es una acción que realiza el individuo
considerando su pasado, su presente, su futuro. Así él va a conciliar muchos aspectos, ¿no? No solamente de su vida, de su hogar, sino de diferentes ámbitos de su sociedad. Entonces, teniendo claro eso, ¿qué es primero identidad o qué entendemos nosotros por identidad? ¿No? Y le damos ese valor agregado, ¿no?, a esa acción de sentirnos identificados con tal cosa, con tal música, con tal religión, y que nos brinda la capacidad de poder autodefinirnos y valorarnos. Vamos a sumarle el término identidad y vamos a sumarle cultura, o sea, identidad cultural. Y a eso va a surgir una nueva definición, un nuevo concepto. Y esta es entendida como un proceso dinámico a partir del cual las personas que comparten una cultura se autodefinen y valoran también. Estamos hablando de algo macro, quiere decir de que si le agregamos el término cultura, quiere decir de que no solamente va a hablar de uno, sino va a hablar de muchos, de varios. Entonces, cuando se defina, va a decir se autodefinen y se autovaloran, ¿no?, como pertenecientes a ella. Además, actúan de acuerdo a las pautas culturales que de ella emanan, así como implica la definición que las demás culturas tienen respecto a ella. Importante, la identidad cultural es muy importante, ya que prácticamente separa, el accionar separa, ¿no? Yo me identifico con tal cultura, con tal vestimenta, con tal acción, y eso va propio, ¿no? Recuerden ustedes que cultura es prácticamente el conjunto de manifestaciones que puedan brindarse en una determinada localidad o en un determinado grupo social. Y el sentirse identificado del accionar que hagamos, pues prácticamente complementa al concepto de identidad cultural. Muy diferente a la identidad nacional. La identidad nacional es el sentimiento de pertenencia, ¿no? Miren la diferencia que hay, ¿no? Es bien marcada, bien clara. La identidad nacional es muy diferente a la identidad cultural, la cual dice, no, yo me siento identificado con tal música, con tal cosa, me siento identificado y eso me va a permitir a mí, como se dice, ir teniendo una identidad. Ahora, si yo me identifico con, por ejemplo, una identidad nacional, yo me identifico con mi himno, estamos hablando de una acción de identidad nacional, porque todos a nivel nacional nos identificamos con nuestro himno, con nuestro escudo, con nuestra bandera, ¿no? Pero muy aparte también tengo una identidad cultural porque me identifico en mi determinada localidad o en mi determinada sociedad con las manifestaciones culturales que estén dadas. Ahora, yo me puedo identificar, puedo tener una muy buena identidad cultural, puedo tener una muy buena identidad nacional, pero eh, a los hechos tenemos que irnos. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos que tanto la identidad cultural como la identidad nacional nos está costando entender, y muchos les está costando entender lo importante que es tener claro nuestra identidad cultural y nuestra identidad nacional. Por lo tanto, hemos trazado como tal el tema de hoy, identidad cultural, no sin antes tener ambos conceptos para que sea necesario tener la aclaración. Miramos acá, la identidad nacional está conformada por la historia, el territorio, los símbolos patrios y el idioma. Miren, ¿eh? Y la identidad cultural abarca otros aspectos, ¿no? Porque prácticamente ese sentimiento de pertenencia, ¿no? ¿Por qué? Porque compartimos la misma historia. Es tu historia, es mi historia, pero en realidad es una sola. Compartimos el territorio, este es mi territorio donde yo nací, mi terruño, la tierra que me vio nacer, entonces compartimos un territorio. Símbolos patrios, compartimos la identidad porque nos sentimos identificados con nuestro himno nacional, con la bandera del Perú, con el escudo nacional, el idioma, mucho más aún, ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta que un término habla de algo macro, de macro a nación, y un tema de identidad cultural habla netamente de una determinada localidad o de un determinado grupo social, ¿no?
pero que ambos tienen relevancia, que son importantes, sí, ambos. La identidad nacional y como la identidad cultural son importantísimas, porque recuerden que para localidades, las localidades vernáculo-hablantes, ¿no? O las localidades de las zonas andinas, prácticamente es importante el valor agregado que está por encima de todas las cosas sobre qué es su identidad cultural. No, está por encima de todas las cosas y lo tienen claro. O sea, tienen una muy buena identidad cultural, a diferencia de, como se dice, en otros en otras provincias o en otras regiones que pueden haber, cada una de ellas tiene maneja su propia identidad cultural, pero a la hora de la hora todos manejamos la misma identidad nacional porque nos une historia, territorio, símbolos y el idioma. ¿Cuáles son los conceptos tradicionales que a la larga de la historia nos han venido, como se dice, inculcando, enseñando, o nos han ido diciendo y compartiendo, ¿no? Está claro que la identidad la identidad nacional estaba definida con el idioma, el territorio, los símbolos y además con la religión, el folclore, ¿no? Los usos y las costumbres. Quiere decir de que todo ese conjunto de manifestaciones culturales estaban envueltas dentro de lo que es el concepto y la definición de identidad nacional, ¿no? Entonces prácticamente ponían a todos en uno solo, lógico, identidad nacional. Y si había un término de identidad, pues era focalizado en uno. Hoy en día ya no, tanto identidad nacional como identidad cultural estamos, como se dice, no separados, pero uno es el título más grande y el otro es como un subtítulo, se podría decir. El Perú es un país con diversidad étnica, cultural inmenso. Tenemos una gran diversidad cultural en flora, en fauna, en diferentes especies, ¿no? Y eso sí está más que claro. Hasta históricamente somos diversos. Tenemos diferentes culturas, tenemos gran información de nuestro pasado prehispánico o precolombino, como queramos, entonces, que nos hace diverso, ¿no? Que prácticamente tenemos mucha información, prácticamente vemos y sabemos que tenemos una diversidad de flora, una diversidad, como se dice, de especies. Entonces, por lo tanto, el Perú no es cualquier país como así, por así decirlo, ¿no? Es un país con una diversidad étnica y cultural espectacular. Y eso es pues sentirse de orgullosos, sentir admiración por nuestro Perú, amar más a nuestro Perú. Y es importantísimo porque en definitiva el conocer, el saber, ¿no? De que somos parte de esa apreciación, pues es importante, es importante. La cultura peruana. El territorio peruano ha sido históricamente ocupado por una serie de grupos humanos, pueblos, preincas. No es que haya sido ocupado, sino prácticamente se desarrollaron en todo el territorio nacional, ¿no? Abarcando distintos territorios, ¿no? Hasta la llegada de los conquistadores, los misioneros criollos, los mestizos, los chinos. Entonces, eh, prácticamente ha sido habitada siempre el territorio peruano, ¿no? Por culturas, por invasiones, por como se dice, esclavos y etcétera. Hoy en la actualidad somos nosotros los que ocupamos este territorio. Es este territorio el legado de cada uno de esos hombres que dieron su vida por una convivencia pacífica, por se termine, como se dice, las situaciones difíciles que puedan presentarse, ¿no? En un determinado país. Otro punto importante que vamos a mencionar es que en la Amazonía peruana se vivió casi el mismo proceso en manos de los misioneros religiosos que instauraron el sistema de reducción de la época colonial durante más de 300 años. Se creó una forma particular
del ser peruano dominado. Entonces, en muchos aspectos de nuestro territorio a nivel nacional se ha vivido este tipo de situaciones difíciles, ¿no? Que con mucha más razón tenemos que darle el grado de valor a nuestra identidad y mucho más a nuestra independencia, más que nada sentirnos identificados con un país, como se dice, en el cual fue sometido en algunos tiempos por otros países que verdaderamente debieron interrumpir su identidad cultural o vieron manchar su identidad nacional, pero no fue así. Con el paso de los años se mantuvo, perduró y empezó a, como se dice, a surgir. También tenemos por parte de estas oleadas migratorias que dificultan quizás de repente algún punto de vista de la información acerca sobre la identidad, no, pero con la llegada de estos semiesclavos chinos, colonos, prácticamente se van a ir formando colonias, las mismas que van a ir acogiendo y los hijos de los hijos que se van a relacionar con otros, por así decirlo, peruanos, van a ir acogiendo la cultura. Y como tal nosotros también vamos a ir aceptando la libre disposición acerca de poder expresar ellos mismos su cultura en determinados tiempos, en determinados momentos, y eso sí nos hace a nosotros pues conocedores de todo eso, de la libre expresión acerca de sus culturas como tal. Ahora, otro punto importante es saber y conocer cuáles son las razones por las cuales nosotros como peruanos nos debemos sentir orgullosos. Todos tenemos una infinidad gastronómica, muchísima, muchísima, por la cual nos debemos sentir, como se dice, orgullosos de nuestra comida. Tenemos una gran variedad de papas, tenemos una gran variedad de platos, de formas de cocinar, de tipos de cosas, etcétera, ¿no? Podemos puesto una imagen en la cual pues vamos a darnos cuenta de que el Perú no solamente es rico en sus manifestaciones culturales, ricos en tal, como se dice, en minerales, en etcétera de cosas, sino que también hay otros ámbitos y otros aspectos en los cuales también somos ricos. Y sobre todo que tenemos, como se dice, una variedad de platos, una variedad de comidas que hoy en día pues podemos preparar, ustedes pueden hacer, etcétera de cosas, pero que es parte de nuestra manifestación cultural como país. Wow, hablamos de lo más maravilloso, perdón, hablamos de algo maravilloso que es nuestra historia, la misma historia que compartimos que comparto yo, que comparten ustedes con sus padres, que compartimos. Tenemos un pasado histórico inmenso, grande, que todavía, por cierto, falta descubrir, ¿no? Lo que tenemos, como se dice, es un poco, podemos tener más, pero falta muchísimo ir conociendo e ir analizando más sobre nuestro pasado histórico, nuestro pasado prehispánico, nuestro pasado precolombino. Prácticamente tenemos una imagen donde está pues la reina de Chanchán, Machu Picchu, perdón por la huella. Bien, sabiendo esto, queridos estudiantes, importantísimo cuando hablamos de nuestra historia, de este pasado en común que tenemos, de este pasado común que tenemos, valioso, del cual nos debemos sentir orgullosos. Tenemos una de las más maravillosas culturas que puede haber y decíamos que falta mucho por descubrir todavía hoy en día y del cual tenemos que darle ese valor agregado a nuestra historia, a nuestro pasado histórico. Importante porque a través de él podemos formar a generaciones, importante porque podemos analizar cómo fue nuestro pasado histórico y no volver a cometer los mismos errores a futuro, y eso nos va a permitir, como se dice nosotros, hacer y ser parte de la historia.
a cada uno de ustedes, queridos estudiantes. Es importante sentirnos identificados con todo esto, ver el esfuerzo majestuoso de nuestro pasado histórico, ¿no? Tenemos ahí las Rianas de Chan Chan, Machu Picchu, ¿no? Una escena con sus antiguos húsares de Junín en el palacio, diferentes aspectos, imágenes que ayudan a fortalecer, como se dice, nuestra identidad y sobre todo nuestra historia. ¿Quién en un determinado tiempo de su vida no ha querido darse un viaje, conocer otros territorios, conocer otras zonas que pues que le permitan prácticamente ir, como se dice, valorando más, teniendo un contacto directo con la naturaleza, con lo valioso que es ella y lo importante que es darle el valor y la seguridad. Hoy en día el Estado peruano está encargado de resguardar estas zonas, no hay reservas y parques en todo nuestro país que están protegidos, ¿no? Ante los errores que podemos cometer los humanos tratando de atentar con estas zonas, con estos territorios, que prácticamente enriquecen nuestras vidas, nuestra historia, como se dice, nuestros paisajes. Y son hermosos, de verdad que son hermosos, son manifestaciones o son expresiones que se rescatan para fortalecer nuestra identidad como tal, como peruanos, de las cosas maravillosas que tenemos. Hoy en día debemos sentirnos orgullosos y de exponer nuestra identidad cultural tal y como la hemos aprendido en cada uno de nuestros hogares. No debemos menospreciar la información y si por algo menos conocemos, con mucha más razón, empaparnos, conocer, saber cómo, el dónde y el por qué no se presentan o cómo se presentan esas manifestaciones culturales, ¿no? Vamos a continuar, queridos estudiantes. Vamos a hablar de algo importantísimo. Miren, la flora, la fauna que tiene el Perú es de envidiar, ¿no? Es de envidiar, verdaderamente envidiar, ¿no? Los lobos marinos, las tortugas, ¿no? Acuáticas, la flora, ¿no? Eh, entonces, prácticamente, señores, nosotros tenemos una gran variedad de aspectos o de manifestaciones culturales o prácticamente territorio, ¿no? Territorio de los cuales tenemos que sentirnos identificados con nuestro país, con nuestro terruño, porque es gracias a nuestro terruño, que estas cosas se dan, que estas cosas se expresan, que estas cosas se pueden compartir en imágenes, que se pueden compartir en videos. Es gracias a ellos porque prácticamente lo hacen real la manifestación cultural. Y estoy seguro que cada uno de ustedes también a partir de ahora va a darle ese valor agregado, como se dice, a la cultura, a nuestra flora, a nuestra fauna, para que mañana más tarde usted, como se dice, continúe valorando esas manifestaciones culturales y siga complementando a la formación de su identidad cultural y sobre todo también nacional. Decíamos, el Perú es un país mega diverso, ¿no? Tenemos los datos ahí, ¿no? El primero son los peces, más de 2000 especies. El segundo, como se dice, mega diverso. La segunda, aves, de 1800 especies. Las plantas, 4400 especies. Mamíferos, 460 especies. eh, Peces, 2000. Mariposas, récord de peruanos que prácticamente han sabido, como se dice, mantener y registrar las, las labores importantes que hacen
para compartir, como se dice, no solamente un desayuno, sino también un conocimiento importantísimo en este tiempo que es necesario. Nuestra música, wow, tenemos la danza de tijeras, la marinera limeña, ¿no? Tenemos ahí el festejo, la música de la selva. Entonces, prácticamente somos un país que tiene que ir entendiendo en cuenta, querido estudiante, de estas manifestaciones culturales, porque estas son las manifestaciones culturales que tú las debes hacer tuyas, propias, porque identifican tu país, identifican tu nación, y eso va a ser bueno para ti, cosa que también tú vas a poder, como se dice, ser parte de la promoción o de la divulgación de estas manifestaciones culturales importantes porque edifican, ¿ah? Definitivamente edifican. No toda manifestación cultural edifica el entorno en el cual está. Nuestra gente, digamos, wow, tremendo, ¿no? Prácticamente nuestra población, si bien es cierto, es diversa gracias a todas las invasiones que han habido, pero aún así mantenemos nuestros orígenes, mantenemos nuestras costumbres, mantenemos nuestras tradiciones de una u otra manera o forma y le queremos dar ese valor agregado a los que vemos en estas imágenes, personajes como Miguel Grau, como Andrés Avelino Cáceres, como Ricardo Palma, que prácticamente, como se dice, han dejado y han marcado eh, muchos, muchos aportes a la humanidad y sobre todo a la identidad cultural, porque son las acciones de los mismos los que eh, hacen de que se pueda uno, como se dice, ir conociendo e ir entendiendo cómo podría ser y dándole ese valor agregado, cómo podría ser la vida sin darle la relevancia o darle la importancia a nuestra identidad cultural y sobre todo el ver nuestro pasado histórico, el conocer nuestro pasado histórico, el entender nuestro pasado histórico, ¿no? Pero sí es necesario, como se hizo. Vamos a continuar. Nuestras ciudades, como no, inmensas, nuestra ciudad de Lima, eh, nuestra ciudad de Puno. Entonces, prácticamente, señores, nosotros estamos teniendo infinidades de manifestaciones, no solamente de manifestaciones como tal, sino tenemos, como se dice, una fuente de información viva, que es una fuente material, ¿no? Que estamos viendo acá, ¿no? Desde las plazas, desde las catedrales, de ciudades importantes. Prácticamente estamos viviendo un tiempo de modernización, pero a la par le estamos dando ese valor agregado a lo que es prácticamente la identidad cultural y de la cual misma se obtiene pues gracias a que se permite pues conocer estos atractivos turísticos hoy en día en nuestro país y le podemos dar ese valor agregado. A modo de conclusión, todos hemos mencionado y hemos plasmado nuestras condiciones, ¿no? Es necesario que ustedes escuchen, han contribuido en la formación y construcción de nuestra identidad nacional, todos los aspectos, imágenes que acabamos de ver hace un rato. Esta identidad se muestra contradictoria y en contra porque estimuló y fomentó el racismo y la discriminación contra la inteligencia. Pero la práctica y la vida, pero la práctica y la vida cotidiana de los indígenas fueron rompiendo los esquemas mentales en la colonia. Hoy gozamos de igualdad basados en el respeto y valores propios. La Constitución nos hace prevalecer esos respetos y esos aspectos. Sin nada más que decirle, queridos estudiantes,
hacerles mención de que la tarea va a estar en la franja, en la